Muchas gracias por la presentación y por la invitación, bueno, por la aceptación de esta comunicación. Efectivamente, yo voy a hablar del proceso de transformación del municipio de La Robla, en la provincia de León, cómo surge su industrialización y después el futuro que le augura tras el cierre de la minería y de las principales infraestructuras que mantenía activas. Bueno, en primer lugar quería hacer un repaso desde la óptica académica encuadrado dentro de la geografía económica, que en la actualidad aborda análisis más complejos de los que lo hacía anteriormente. Dentro de esto se incluyen las dinámicas de transformación estructural, las interacciones complejas entre el territorio, los agentes implicados y los procesos de cambio, y también aborda los territorios que experimentan procesos de desindustrialización, como es este caso de La Robla, que no son considerados únicamente como espacios de declive. En este sentido, en los nuevos enfoques, los actores locales, las políticas públicas y los marcos institucionales adquieren un rol central. En La Robla y su entorno comarcal, la historia industrial es un activo clave para construir un futuro postindustrial. La desindustrialización debe analizarse como, y cito textualmente, un hecho económico que tiene una dimensión territorial que deriva de la naturaleza espacial de los fenómenos y relaciones que concurren en la pérdida de la actividad industrial y lo que ésta desencadena en el ámbito social, demográfico, productivo y medioambiental. Es una cita de los investigadores Paz Benito del Pozo y Alfonso Pisabarros. En los territorios, como en nuestro caso de estudio, en La Robla, la industrialización ha modelado intensamente el paisaje y también la estructura social. El enfoque propuesto de esta investigación permite identificar las consecuencias del cierre de infraestructuras clave y los recursos latentes para construir nuevas formas de desarrollo territorial. En este caso, bueno, pues vemos la imagen de la central térmica de La Robla en funcionamiento y a la derecha la central térmica cuando estaba en periodo de derrumbe. No debe entenderse como un proceso de ruptura, la desindustrialización, sino como una etapa más dentro del ciclo evolutivo que abre horizontes hacia una economía más sostenible e innovadora. Brevemente, los objetivos y metodología. La hipótesis principal que se plantea en esta investigación parte de la idea de que la desindustrialización de La Robla no supone una ruptura con su trayectoria industrial, sino que constituye una fase más dentro del proceso continuo de transformación territorial. La metodología, bueno, se ha aplicado a un análisis principalmente cualitativo, de análisis documental o trabajo de campo, entrevistas semiestructuradas con agentes clave del territorio y técnicas de observación participante y análisis visual de los restos. El objetivo genérico de este trabajo es analizar el proceso de industrialización, como ya he repetido, y desindustrialización del municipio, pero se subdivide en varios objetivos específicos. El primero es examinar el papel que desempeñó la central térmica como nodo articular del desarrollo local y comarcal. El segundo, analizar impactos del cierre de la central sobre el empleo, el territorio y la identidad colectiva. El tercero, identificar las iniciativas institucionales y comunitarias para reindustrialización en el contexto de la descarbonización. Y el cuarto, evaluar el potencial del patrimonio industrial como eje vertebrador de estrategias de desarrollo sostenible e innovación social. Bueno, nos remontamos a los orígenes de la industria de La Robla, que se puede considerar como el epicentro del desarrollo industrial de la montaña central leonesa. Existe un proceso previo de industrialización en la montaña leonesa que se remonta a finales del siglo XIX, que es cuando tiene lugar el verdadero desarrollo gracias al proyecto ferroviario que unió esta comarca con la localidad de Bilbao. El objetivo principal de este proyecto era acercar los centros de producción mineros a los centros de consumo, que eran los altos hornos vizcaínos. El centro de producción era tanto la cuenca carbonífera leonesa como palentina, pero bueno, me centro en la leonesa, para principalmente conseguir abaratar los costes de transporte y rentabilizar al máximo la actividad industrial. El tramo principal de La Robla a Balmaseda fue inaugurado el 11 de agosto de 1894 y causó que se intensificasen las labores de extracción y de explotación de las minas en toda esta comarca. De manera paralela, también se estaba desarrollando una empresa muy importante a nivel provincial, como fue la Sociedad Zullera Vasco-Leonesa.
de la mano de 21 socios, que sería de vital importancia, como veremos a continuación, para el desarrollo social y también económico de la cuenca minera en la montaña central. Bueno, ahí tenemos la estación de La Robla a finales del siglo XIX. Bueno, dentro de esta historia, a principios de la década de los 50, la hullera vasco-leonesa fue declarada de interés nacional. Que esto quería decir que el Gobierno consideraba su actividad estratégica para el país. Bueno, aquí tenemos una tabla resumen que se detalla más en la comunicación, en el texto, de los sucesos industriales más relevantes en La Robla. Aparte de los dos primeros que ya hemos comentado anteriormente, en el 51 se comienza a construir la fábrica de aglomerados aglomerados y ovoides en unos terrenos adquiridos en las inmediaciones de la localidad y cerca del ferrocarril. En el 55, el Ministerio de Industria emitió un decreto en el que se autorizaba la instalación de una fábrica de cementos en el noroeste español. En el 58, esta fábrica de cementos se inauguraba en La Robla. En marzo del 66, el proyecto de la central térmica estaba incluido dentro del Plan Estratégico Nacional y la hullera vasco-leonesa aportó el 25% de la nueva sociedad para la construcción y explotación, que quedó finalmente puesto en marcha en el 71. Y en el 76 se construye el lavadero de carbón para lavar toda la producción, es decir, para centralizar toda la producción de la sociedad gracias a un complejo sistema de cintas de transporte a lo largo de los municipios de La Robla y de La Pola de Gordón. Aquí tenemos las imágenes, arriba a la izquierda la fábrica de aglomerados, como vemos al lado de las vías del tren, que en La Robla confluían el ferrocarril del norte, el que venía de León hacia Gijón, con la nueva vía de vía estrecha que iba hacia los Altos Hornos de Bilbao. Arriba a la derecha la fábrica de cementos constituida en el 58, la central térmica en funcionamiento, que actualmente esa foto ya no la podríamos tomar, y abajo a la derecha el lavadero de carbón. Como vemos, se crea una estructura industrial estrechamente ligado a la minería del carbón y a la consolidación de infraestructuras clave. En la actualidad, la fábrica de aglomerados no existe, la central térmica tampoco, el lavadero de carbón se encuentra en una avanzada fase de desmantelamiento y el único que sigue en funcionamiento es la fábrica de cementos. La implantación de la hullera transformó no solo el paisaje urbano, sino también el productivo del municipio y generó una identidad colectiva ligada al trabajo. La siguiente etapa de la historia de La Robla abordaremos la crisis de este tejido industrial. Bueno, el modelo de desarrollo de La Robla se centró exclusivamente en el... Acelero un poco. En la extracción y transformación del carbón, lo cual, por motivos de mercado y económico, acusó de un progresivo declive, pero también su combinación con otros factores, como la pérdida de competitividad frente a otras fuentes de energía y las nuevas directrices europeas también tuvieron mucho que ver, hizo que a lo largo del siglo XXI y sobre todo en la década de 2010 se viese fuertemente afectado todo este sector. La central térmica de La Robla se vio inmersa en la estrategia estatal para eliminar las infraestructuras energéticas. Aquí vemos su fase de desmantelamiento y de derrumbe. La desconexión definitiva tuvo lugar se dio en junio de 2022 y el desmantelamiento físico de la central, como vemos en las imágenes, se inició en 2021 con un presupuesto solo del desmantelamiento de casi 13 millones de euros. Bueno, a partir de ahí se plantea una serie de estrategias y de opciones para replantear el modelo productivo y buscar alternativas viables, y nace la Robla Green, que es un proyecto integrado que da respuesta a una demanda de nuevos proyectos tractores en zonas ligadas a nueva economía verde. La Robla Green toma forma y nombre como la Roblum. Es una planta de biomasa, que es una fuente de energía renovable, de CO2 extraído de la planta en la que se mezcla hidrógeno verde producido mediante electrolisis del agua. Bueno, rápidamente, algunos de los datos principales de la Robla Green, que no solo responde a la necesidad de descarbonizar el sector energético y avanzar hacia una economía más sostenible, sino que además representa una oportunidad de desarrollo económico y social.
Los beneficios podemos destacar principalmente dos, que es la creación de empleo directo e indirecto, tanto en la fase de construcción como en la de operación, el fortalecimiento de una cadena de valor industrial innovadora y tecnológica y una formación y capacitación profesional de sus trabajadores. Bueno, rápidamente las conclusiones es que la transición energética en España y particularmente en aquellos territorios históricamente dependientes del carbón ha abierto un proceso complejo de reconversión productiva. Los mecanismos de planificación de los que hablábamos al principio, como los convenios de transición justa o los fondos del Instituto para la Transición Justa, apuestan por la innovación energética, la valorización del patrimonio industrial, que puede ser el caso del lavadero, que todavía quedan vestigios, y el impulso de nuevas actividades endógenas. La resiliencia local requiere reforzar las capacidades propiamente locales, fomentar la participación comunitaria y favorecer una diversificación económica coherente con la identidad productiva. Y ya por último, la reconversión se convierte en una oportunidad para reimaginar los modelos de desarrollo que puedan ser más inclusivos, más resilientes y sostenibles, y que a su vez reconozcan la herencia industrial como base para un nuevo impulso. Bueno, agradecimientos y muchas gracias.